Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Buenas noches, bienvenidos al capítulo número 5 de la tercera temporada de Libertad o Muerte. Y esta noche vamos a empezar este gran programa con la señorita Claudia. ¿Cómo está, señorita Claudia? Buenas noches. Hola, buenas noches, estoy súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Excelente por acá y qué gusto tenerla esta noche con nosotros porque va a ser un programa muy entretenido. Hablando de programas entretenidos, el más entretenido del mundo, el señor director, Infierno Cercano. ¿Cómo está, señor Infierno? Súper bien, disfrutando de la alegría de la vida y la interminable felicidad que me da todos los días ver las noticias. Pero qué excelente, qué forma de empezar este programa con tanto ánimo y optimismo, sobre todo por los líderes que tenemos hoy en día que nos gobiernan tan bien. Y para hablar también esta noche tenemos al señor Oso Libertario, Carlos Sepúlveda. ¿Cómo estás? Impeque, aquí, impeque. Cada día que pasa, un día más cerca del Valhalla, así que estamos bien. Cada día mejor, decía por ahí la frase. Y Carlos, me quería detener contigo porque lamentablemente nuestro estimado corresponsal internacional hoy día se le chantó una llanta, así que tengo entendido que tú vas a tomar esa batuta, ¿no? Sí, se le quemaron las arepas, así que va a haber que hacer un pequeño parche ahí. Bueno, ahí los auditores me perdonarán si no tengo el mismo acento que estaban acostumbrados, pero aquí vamos a hacer un repaso más o menos de lo que ha ocurrido a nivel internacional y partimos con unas noticias que se van para allá, para el oriente, y que tienen que ver con todo este ambiente de tensión que se vive y que tiene que ver con la expansión o este ánimo expansionista de China que se ha visto hace bastante tiempo. Y hay noticias que señalan que Japón está destinando un presupuesto récord en lo que tiene que ver con su ítem de defensa para adquirir misiles Tomahawk de Estados Unidos. Y ahí hay varias luces que se encienden respecto de posibles enfrentamientos, porque como todos sabemos, ya sea Primera, Segunda Guerra Mundial u otra guerra, siempre han habido preparativos antes, que te ataco, que no te ataco, que te demuestro fuerza, que no demuestro fuerza, y ahí es donde vienen después los choques, y puede ocurrir en cualquier momento. Hay medios internacionales como por ejemplo Infobae que indican que para el próximo año fiscal hay $50.000 millones, que serían 6,8 billones de yenes destinados solamente a defensa. Esa es una cifra récord para ello, que supera en un 20% el presupuesto del año pasado. El año fiscal de Japón comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente, así que con esa tremenda inyección de recursos ellos van a tomar estos 400 misiles, que son misiles cruceros. Para quienes no lo conozcan, lo usa Estados Unidos hace más de 20 años, lo ha utilizado para conflictos de gran envergadura, por ejemplo cuando tenían problemas y se instalaban en el Mar Rojo o con el Golfo Pérsico, eso que vimos que fue una de las primeras guerras que fue televisada a todo esto, que fue un impacto bastante mediático que demostró el avance de la tecnología. Estos misiles tienen una capacidad de carga explosiva de 400 kilos más o menos, 450, y vuelan a muy bajas altitudes, por ende pueden saltarse los radares, y ahí tienen una velocidad máxima de hasta 885 kilómetros por hora y pueden alcanzar blanco de hasta 1.600 kilómetros de distancia, para que se hagan una idea más o menos del impacto de esa compra. Ahora, pasando a otros lugares que también están cerca, está la agencia nuclear de la ONU, porque aunque no lo crean, sí, tienen una agencia nuclear que hace informes y estudios, y están advirtiendo de un peligroso aumento de las partículas de uranio enriquecido que tiene Irán. Están llegando ya hasta un 87,3%. Irán entre noviembre y febrero pasado aumentó en un 40,5% sus reservas de uranio enriquecido, con una pureza de hasta un 60%, ¿ya? Eso es un nivel muy cercano al necesario para fabricar bombas atómicas, y esa es una de las grandes luces de alarma que hay en estos sectores de Oriente también, dado que ya están alcanzando cerca de los 87,5 kilos. El uranio enriquecido, que llega hasta el 20% más o menos,
llega a los 434,7 kilos, un 12% más que en noviembre. Están cada vez más llegando a puntos más álgidos en lo que tiene que ver con el uranio que pueden utilizar para, por ejemplo, confección de armas nucleares y poder atacar eventualmente con ojivas a otros países. Eso es bastante complicado y obviamente ahí hay hay comunicaciones de Irán en las cuales indican que pueden haber ciertas discusiones con las magnitudes y todo lo demás, pero estamos claros de que todos los países por ese sector están bastante preocupados en la defensa. Deberíamos preocuparnos nosotros. Imaginen el conflicto que hubo entre Rusia y Ucrania, que todavía está, cuánto afectó, sobre todo en la economía. Nosotros que no tenemos pero nada de influencia mundial, igual nos afectó y nos pegó bastante, a pesar de ser un país sumamente pequeño e ínfimo en ese caso. Ahora, Estados Unidos también dice que Irán podría producir este material que podría ser fisible para crear una bomba nuclear en aproximadamente 12 días. Eso es lo que indica el Pentágono respecto de la confección de un arma. Es decir, nosotros perfectamente en una quincena podríamos presenciar un ataque a un país con efectos devastadores. Y obviamente las reacciones en cadena que vienen después con las respuestas de los demás países. Recuerden que hay muchos tratados y otras cosas que obligan a otros países a dar defensa a alguno que es agredido. Eso es un tema bastante importante que no debemos quitarle el ojo. Ahora, para poder irnos a un tema también un poco más contingente, más de ahora, hay una tremenda tragedia que ocurrió en Grecia y que provocó la renuncia del ministro de Transporte de Grecia, que es don Konstantinos Karamanlis, que este miércoles presentó su dimisión, dado que han tenido problemas con un choque de trenes, de vagones, los cuales han dejado 36 muertos a lo menos y 85 heridos. El choque fue en la noche y chocó un tren de pasajeros con uno de mercancía. Actualmente existen unos 150 bomberos, 17 vehículos, 4 grúas aproximadamente trabajando, pero a contrarreloj, a todo vapor, para intentar salvar la vida de personas que aún están atrapadas en los restos de los trenes. Y esto ha sido catalogado como el peor accidente ferroviario en la última década de Europa. La imagen, cuando uno la revisa, es dantesca, es un choque pero de alta energía y obviamente tienen ahí a todos los personales de rescate y todo lo demás, pero de cabeza ahí porque se empezó a incendiar, muchos vagones quedaron calcinados completamente, algo pero sumamente trágico, en lo cual llegaron los equipos de rescate y ya, inclusive, para que ustedes se hagan una idea, 5 horas después seguían encontrando cuerpos. Es una cuestión horrorosa que ojalá tenga algún final para que no sigan contando víctimas fatales, que obviamente es lo peor que puede pasar, sobre todo en estos accidentes tan graves. Y dejando un poco lo que es el área mediterránea, pero no tanto tampoco, porque nos vamos a Rusia. El lado de Rusia indica que Ucrania atacó a Crimea con un ataque de drones y Rusia dice que lo repelió. Ya tenemos que recordar que en 2014 Moscú anexionó la península ucraniana, lo que tiene que ver con Crimea. Lo anexionó y como tomando esta especie de guerra, de batalla que lleva el señor Putin, como para anexionar todo lo que tenía que ver con los viejos imperios, con la vieja madre Rusia, la madre patria, como se le ha escuchado decir también en los últimos discursos que ha tenido ya para alentar a las últimas personas jóvenes que les van quedando, que todas las demás las tiran al frente y los ucranianos las masacran. Ahí hoy día dijeron que derribaron o dejaron fuera de servicio a 10 drones ucranianos que formaban parte de un intento de un ataque masivo contra algunas instalaciones que estaban en esta península de Crimea, que fue anexionada, recordemos, como les decía, pero de manera ilegal por Rusia. Fue tomada obviamente a la fuerza. Esto se ocurre después de una incursión que hubo con una misma incursión, que hubo en territorio ruso, pero no en esta zona anexionada, y que ahora dicen que Ucrania estaba atacando, y que obviamente están diciendo que desde Kiev lo enviaron y que fue frustrado, y lo anunciaron con bombo y platillo a todos lados. Ahora, uno de los drones, por ejemplo, cayó cerca de una estación de gas, y solamente a 100 kilómetros de Moscú, uno de los drones que fueron también dados de baja.
Y ahí también un punto álgido por la escalada de violencia que ocurre en esta zona. Debemos recordar que lo que tiene que ver con estos intentos imperialistas no caen solamente, por ejemplo, en Rusia o en China. Ellos forman coaliciones, y estas coaliciones son a nivel mundial y nos tocan también a nosotros en Sudamérica. Recordemos el grupo BRICS, que incluye a Brasil. Ahora más encima, como está Lula actualmente, tenemos más inestabilidad en lo que tiene que ver con la política regional, incluida en todo el show que tenemos, porque es una permanente teleserie política que tenemos en el mundo con estos mandatarios que son de estas corrientes, obviamente, y lamentablemente es así. Y aprovechando de decir eso, me voy a un poco más cerca, a Perú. En Perú se está pidiendo 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo por corrupción. No debemos olvidar que Pedro Castillo fue encontrado culpable por muchos cargos de corrupción, él, su familia y muchos amigos, y de hecho este requerimiento de prisión preventiva que se pide por 36 meses corresponde a un proceso penal por delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Qué raro en un gobierno de izquierda. También en el mismo país, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas y de orden le entregaron el bastón de mando a Dina Boluarte. Esto, a pesar de ser un paso que tal vez dentro del régimen interno del país es algo obligatorio para una presidenta en ejercicio, independiente como haya llegado, me refiero al cargo en sí, demuestra un espaldarazo importante ante el control de, por ejemplo, las mismas manifestaciones o quién tiene la fuerza. Este es un gallito entre la izquierda que levantó a todas las masas que obviamente son una de las más ignorantes, las que están en la calle ya peleando y todo lo demás, contra los dispositivos de fuerza y lo que tiene que ver con el orden y el control, producto de este encarcelamiento, de esta intentona de enjuiciamiento a Pedro Castillo, producto de los muchos delitos que ha cometido. Así que los dejo lamentablemente con todas estas noticias de inestabilidad, pero es lo que tenemos en nuestro pequeño y alicaído mundo, así que a juntar fuerza nomás. Sí, mira, yo quería hacer un comentario sobre, primero decir que todas las noticias que mencionaste son muy interesantes, pero un pequeño comentario sobre lo que respecta a Irán. O sea, yo creo, la verdad, es una apreciación, que Occidente siempre ha menospreciado a los persas, y la verdad es que estos compadres tienen tremendos ingenieros, tienen tecnología nuclear de hace muchísimo tiempo, y así como los han menospreciado, también los vuelve un enemigo sumamente poderoso para Occidente. Recordemos que ellos son parte, ¿no es cierto?, de la parte islámica más radical, de los países más radicales del Islam, que tienen, por ejemplo, dentro de sus enemigos acérrimos a Israel, incluso a Estados Unidos. Entonces son enemigos jurados de Occidente que de partida Occidente mismo los ha bastante menospreciado, y cuando pasan este tipo de cosas es que recién en Occidente se empieza a hablar del tema. Así que es muy complicado el tema con Irán, con lo que fue el poderoso, el gran imperio persa alguna vez, así que hay que tener ojo con eso. Y también lo que respecta a Perú, me parece que también está muy interesante, pero recordemos que esto en Perú ha pasado siempre, o sea, es un país que tiene esa forma, y la verdad es que es la ultra izquierda, digámoslo así, versus la izquierda que está gobernando, porque la persona que está gobernando también es de izquierda. Bueno, eso es lo que quería comentar. No sé si a alguien más le gustaría hacer mención a alguna de las noticias que presentó muy bien aquí nuestro amigo Oso Libertario. Déjame comentar que a pesar de que somos un país chiquitito, tenemos un centro de estudios nuclear, y ojo con eso, porque tenemos un reactor experimental, el RECH 1. Hay que tener ojo con eso. También tenemos ingenieros nucleares. Por supuesto. Y lo otro que quería comentar es que esto que pasó en Grecia, ¿se imaginan acá los ministros renunciaran cada vez que queda la cagada en los ámbitos que ellos tienen que supervisar? No quedaría nadie, pues. Exacto. Claro, nos quedamos sin ministro en 3 tiempos. Señorita Claudia, ¿algo que comentar? La verdad que no, fue súper completa todas las noticias que dio Carlitos, así que yo quedé impresionada.
impresionada. Ahora, lo que dijo Infierno Cercano respecto a la planta nuclear, ¿dónde está? El centro está en La Reina. Creo que hay otra cuestión antes de llegar al túnel por la ruta no sé cuánto. Sí, eso yo he visto. Ya, ahí hay uno. Eso lo he visto, pero no sé qué tan completo era, así como... Lo que sí bacán. sé que las oficinas del centro de estudio están en La Reina. No Así sé. es. Así es. Si Nosotros usted sube por tenemos- Francisco Bilbao, atrás de la ex ciudad deportiva de Iván Zamorano, ahí está. Sí, nosotros tenemos tecnología nuclear también como país, pero no hay voluntad política como por ejemplo para poder utilizarla para tener energía limpia o energía que nos pueda volver un país más independiente en términos energéticos. La verdad es que es una cuestión más política que científica, porque científicamente se ha demostrado que no pasaría lo mismo que en Chernobyl. Eso la verdad es bastante cuestionable con la tecnología que tenemos hoy en día. Pero pasando a otros temas de catástrofes, ¿qué me pueden decir de los incendios forestales que están hoy en día en Tierra del Fuego? Ahí hay nuevos focos en lo que tiene que ver con los incendios forestales en la querida zona de Magallanes del Marítimo. Y también ahí no debemos olvidar de que se están expandiendo los focos, se pueden expandir tomando en consideración, y obligadamente tenemos que hacerlo con los incendios que ya hemos visto en la Araucanía. Tenemos incendios que se han originado con las mismas cantidades de bosques de metros cuadrados en la Araucanía versus la región del Maule, y tenemos que en la Araucanía se han generado cerca del 80% tal vez, o más del 70% de los incendios. De hecho, en los 3 primeros días se generó más del 80% de la cantidad de incendios que han habido hasta la fecha. Solo en los 3 primeros días, lo cual no es ni siquiera comparable con la, pongámosle, temporada, porque para mí sigue siendo anómalo. Acá no es lo que el calentamiento global provocó esto, no es así. O que viene un imbécil a decir que los conejos andan como con unas antorchas corriendo, cual atleta olímpico, encender la llama olímpica, weón. Los conejos, weón, claro, los conejos van a andar, weón, prendiendo árboles y cuestiones. No. Si acá lo que pasa es que fue organizado, de hecho, hay un estudio de organización o de fundación, no recuerdo cómo se llama, ATISBA, que se llama, y los auditores lo pueden ir a ver, en los cuales se señala, mediante los estudios que han hecho con imágenes satelitales, esto es con datos, imágenes satelitales en las cuales 11 de todas las comunas más afectadas, 11 me parece, si mal no recuerdo, voy a buscarlo durante el programa si es que lo puedo aclararlo, claro, pero con cerca de 11 comunas son las que concentran todos los atentados terroristas que han habido hasta ahora. Y debemos recordar que los atentados incluyen quemar iglesias, quemar centros de salud, quemar escuelas, sin discriminación. O sea, sin tener un ápice de cordura respecto del uso que se le da a esa infraestructura, porque hay niños que tienen que caminar horas para ir a un colegio, que viene un imbécil y lo quema de un momento a otro. Entonces, los datos son muy coincidentes, y que se abra otro foco en otro lugar viene a distender un poco la normal atención que tenemos respecto de todos estos incendios que se originan y que son solamente un desastre local, porque afectan a las personas que más cerca viven y que tienen sus centros de producción en esa zona. Sí, yo quiero hacer una pregunta aquí a la señorita Claudia, a ver si me puede contestar. Si hay una persona que se autopercibe conejo y quema algo, ¿podemos echarle la culpa a que es un conejo piromano? Ya. Oye, lo más triste es que hay gente que te puede hacer un estudio de eso, ¿eh? Oye, sí, es como el que se percibe niña de 9 años, no sé si han visto el video. Claro. Ay, qué frío, te lo juro, yo ya no sé. No sé si Pero tengo ¿puedo o no puedo capacidad de echarle la hacerlo. culpa a los conejos si hay un tipo que quema y se autopercibe conejo? Es que sabes que lo más sospechoso es que el gobierno le ha bajado el perfil a todo eso. O sea, incendios, hablan de los focos, pero no hablan nunca de los culpables o posibles culpables. Y todo así como echando, como este ministro que dijo que eran los conejos, y nadie hinca el diente en quienes podrían haber sido los responsables, o al menos sugerir, o al menos hablar de la gente que está detenida, o nada. Es como que aquí no ha pasado nada. Forman ¿Cachai? parte de la misma coalición, pues Claudio, ¿cómo esperáis tú que lo Pero acusen? es que
como que piensan que todos los chilenos somos hueones, ¿cachai? O sea, yo creo que ese discurso está para la gente que los apoya, pero para el resto, que todos nos miramos con cara de... Porque, ¿sabéis lo que es más triste? Es mirar a la moneda hoy en día. Y eso te deja en claro si efectivamente lo somos, porque lamentablemente somos parte, aunque nosotros no hayamos votado por él. Si es que lo somos o no. Yo creo que sí. Y con ganas. Sí, bueno, colectivamente, esta mentalidad colectivista, sí. Lamentablemente somos parte de... Oye, un pequeño paréntesis, disculpa Rodrigo, los centros nucleares, efectivamente está el de La Reina, que es el RECH 1 que decía Jorge, y también está el de Lo Aguirre, el sector que ustedes decían que está un poco más afuera de Santiago, y en el caso de los estudios nucleares de La Reina, que está sobre una falla, recordemos, la falla de Ramón, es un reactor nuclear experimental y tiene un acelerador de partículas. Sí. Ojo. Y está cerca mío. Bueno, hablando de cosas que están muy cerca, hablemos de este nuevo proceso constitucional. Reunión de los 24 expertos para este viernes. ¿Qué me pueden contar al respecto? No me quiero meter, estoy de pindi, pero lo que tiene que ver con esta reunión es obviamente una precocina. Esto es como cuando alguien va a poner un local comercial y empiezan a comprar todos los bienes y todos los inmuebles, o sea, los muebles para poder empezar a cocinar algo. Yo pienso que estos compadres van a empezar, uno va a llevar el cucharón, un tenedor, una espumadera y cuestión, y van a empezar a juntar esa cocina porque no entienden. De hecho pasa muy parecido con lo que pasa con el sexto retiro, por ejemplo, que ya están diciendo que no va a pasar y todo, y más encima tienen a los pusilánimes, que algunos le dicen de derecha, que yo no le encuentro nada de derecha, pero son la oposición solamente al gobierno, que vienen y dicen no, me gusta, como no, que les parece bien que se reconozca, porque ahora el gobierno, weón, le vino pero un ataque de sensatez, weón, increíble, weón. No, que nos gusta que pase esto porque se afecta a la economía. Sí, retirar los fondos sí afecta a la economía, pero a nadie le preguntaron, weón, si quería que le descontaran la plata o no, porque resulta que hay personas que necesitan, y si quieres gastar la plata es por la responsabilidad de cada uno. Pongámonos de acuerdo, o sea, tenemos que elegir a la máxima magistratura, que con lo que le dije a Claudita delante con el comentario, o sea, somos hueones, porque miren al imbécil que está en la cabeza del país, ya, perfecto, en eso somos todos sumamente responsables, sumamente adultos. Sin embargo, usted no puede tomarse una cerveza en la plaza, no puede fumar drogas. ¿Por qué? Porque para eso sí, no es maduro, ni tampoco para poder optar por retirar su plata y usted preocuparse de su porvenir. No, ¿cómo se va a hacer cargo de su vida si usted es hueón? Usted es inteligente para ponerme a mí en el cargo, para poder aprovecharme de sus impuestos y poder llevar a cabo mi agenda sobre sus putos sueños, sin cumplirlo. Mira tú, increíble, muy buena tu exposición. Inferno Cercano, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, yo a mí me gustaría complementar de dos maneras. Primero, mencionando un tuit que vi hoy día, que es de Mega Noticias, que es respondido por la diputada Giles. El tuit de Mega Noticias decía lo siguiente: Ministra Vallejos afirma que un sexto retiro es auto-boicotearnos con la reforma previsional. Y retuitea a la diputada Giles: ¿por qué Camila Vallejos no acepta que los fondos de pensiones sean de propiedad privada del trabajador, inembargables, heredables, y que el 6% vaya a cuentas privadas del ahorrante? ¿Por qué la reforma de pensiones le quita esos fondos a los trabajadores y los traspasa al Estado? Eso es uno, me parece interesante y es verdad, independiente que, como he dicho muchas veces, la diputada Giles no es santo de mi devoción. En cuanto a su posición política e ideológica, sí es verdad, y me parece bien que alguien, aunque sea un daño colateral que están sufriendo estos compadres, destaque esta hipocresía que han tenido de gente que usó este tema de los retiros para hacer campaña, básicamente. Eso por un lado. Y lo otro es que estuve escuchando a una persona, y a ver si, Rodrigo, tú que cacháis de economía, podías ilustrarme más en el tema. Estoy escuchando sobre que, claro, la plata que generaría la inflación de los retiros no debería generar inflación porque es plata que supone que ya va a estar circulando en el mercado. El tema que me comentaba alguien, y ahí me podéis corregir porque a lo mejor estoy siendo víctima de una campaña del terror de desinformación, sería que lo que pasó aquí en realidad es que el Banco Central
le hizo el préstamo a las AFP y las AFP le están pagando en cómodas cuotas mensuales sin interés, y lo que habrían hecho es emitir ese monto que se le entregó a los ciudadanos por los retiros. Sí, en realidad lo que pasó, que aquí la prensa es bastante cómplice porque no ha dado la información completa. Lo que tú dices es bien asertivo. O sea, en primer lugar, digamos que si hay dinero que ya existe en la economía, con que la gente retire ese dinero no debería haber inflación. Puede haber otro efecto, sí. Puede haber un efecto burbuja. ¿Por qué? Porque si yo obviamente estoy comprando un producto y hay mucha gente que lo compra, entonces obviamente ese producto va a subir de precio. Pero es algo bastante pasajero, es algo momentáneo. Entonces eso produce un efecto burbuja, pero no necesariamente inflación. La inflación es un efecto muchísimo más permanente. El problema es que efectivamente podríamos decir que esto pasó como una especie de impresión de billetes oculto. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que hizo fue imprimir plata y obviamente le pasó esto, le pasó un crédito a la AFP a costo cero. ¿Por qué? Porque si hubieran liquidado realmente las posiciones, entonces la plata que hubiera recibido la gente hubiera sido prácticamente nada. ¿Por qué? Porque cuando mucha gente retira dinero de posiciones de mercado, están en un activo, el activo se devalúa, se deprecia, y puede ser que las personas terminen recibiendo nada. Y después, ¿qué va a pasar? Tenía un escándalo porque todas las personas van a decir que la AFP se quedó con esa plata, cuando en realidad no es lo que pasa. Lo que pasa es que el valor que tenía el activo es mucho menor. No sé si se entiende la explicación que acabo de dar. La plata vale menos, po. Lo que todos ven cuando van al supermercado y llenaban el carro con 200 lucas, weón, y ahora te alcanza como para la mitad de las cosas. Eso Cuando hablamos de patrimonio o cuando hablamos de capital, no necesariamente hablamos de valor, ¿sí? O sea, perdón, no necesariamente hablamos de dinero, hablamos de valor. Tú en realidad ganas o pierdes valor. Un ejemplo bastante práctico. Si tú te compras, no sé, pues te compráis un ladrillo, no, te compráis 10 ladrillos. Y al momento que te compras los 10 ladrillos, cada ladrillo vale 10 pesos, por darte un ejemplo. Listo. Entonces tú tienes 10 ladrillos y los compraste a 10 pesos e invertiste 100 pesos, ¿no es cierto? El día de mañana el costo del ladrillo te baja a 9 pesos. La pregunta es, ¿pierdes ladrillo porque bajó el valor o en realidad perdiste valor? Bueno, ahí yo les puedo regalar otro ejemplo de cómo afecta la inflación. Y es que hace unos días alguien me pidió que le recomendara un micrófono para escenario. Y yo tengo uno que le quería recomendar que me costó como más o menos como 80 lucas, ¿ya? Entonces yo dije, bueno, le voy a recomendar este porque cuesta menos de 100 lucas. Te estoy hablando de una weá que compré hace 20 años, ¿sabes? Y todavía lo hacen, todavía lo fabrican porque es un modelo famoso, ¿cachai? Que se ha vendido mucho y que se usa mucho, que está como estandarizado. Entonces voy a las tiendas a ver más o menos para mandarle el link enlace para que compre, y me encuentro que la misma weá que yo compré en 80 lucas hace 20 años, ahora el mismo producto está a 260 lucas. ¿Cachai? Esas son cosas importantes. Por eso, por ejemplo, la gente cuando el dólar baja, sobre todo en escenarios donde está bastante irregular el precio de la divisa internacional, baja el dólar, compran dólares. Después cuando el dólar sube, venden dólares. ¿Por qué? Porque ellos no ganan o pierden dólares, no. Ellos ganan o pierden valor, la valorización. ¿Se entiende? Entonces es lo mismo con el ejemplo de los ladrillos, es lo mismo que pasa en el caso de la FP. Rodrigo, no es el valor del dólar, porque el dólar está más o menos estático, o sea, no está estático, pero... Sí, pero es que no me estás entendiendo. Estoy hablando, en el caso de la FP tiene un valor patrimonial que se conoce como valor cuota, ¿cachai? Cuando tú tienes tu dinero invertido en la FP, tiene X cantidad de cuotas. Si el mercado cae y tú tenés, no sé, pues tenés 100 cuotas, aunque el mercado caiga, seguís teniendo 100 cuotas. La diferencia es que cada cuota ahora vale menos. O efecto contrario, si el mercado se va alcista,
vaya a seguir teniendo las 100 cuotas, pero ahora cada cuota va a valer más. Ese es el punto, ¿cachai? Entonces, para retrotraerme al ejemplo que me estabais dando, efectivamente lo que pasa acá es que el Banco Central usó una especie de intervencionismo, ¿no es cierto?, político, para que no se liquidasen los activos de una, porque si se liquidasen los activos de una, entonces entendemos que cuando tú empiezas a vender, cuando empiezas a liquidar posiciones, el activo se deprecia, ¿se entiende? Y esa fue una de las razones por la cual se hizo esta maniobra, que puede tener cosas positivas, pero también cosas muy negativas, y una de ellas fue la inflación. Sí, y ahí hay que poner también el tema de que los precios suben, porque tal como decía, por ejemplo, Rodrigo con el ejemplo, valga la redundancia, si es que los ladrillos los invirtió 100 en los ladrillos, 100 unidades de la moneda que sea en ladrillo, si hay inflación y baja el valor de los ladrillos, si tú haces una casa con esos ladrillos ya no va a tener el mismo valor, va a bajar. Por ende, los precios suben expresados en esa misma moneda. Así que hay que poner ojo con eso, porque por ejemplo, si tienes a un productor que está produciendo, no sé, cualquier producto, da lo mismo, el que usted se imagine, y él paga cierta cantidad, el que le ofrece la materia prima obviamente va a tener que cobrar más, por ende ese precio se traspasa al consumidor. ¿Por qué? Porque intenta obtener el margen de ganancia necesario para poder seguir haciendo andar el negocio, estoy poniéndolo en términos muy simples, para hacer andar el negocio, por ende tiene que subir los precios, porque si no, no obtiene lo necesario. Es como usted, por ejemplo, que estuviera ahogándose y abre la boca cada vez por tomar más aire, sin embargo ese aire como que pesara en usted y lo hunde más. Eso es la inflación. Sí, bueno, pero recordemos, estimado Carlos, que nuestro estimado no ministro de Economía dijo que la inflación le hacía bien a las empresas porque cobraban más y por ende podían rentabilizar más. Sí, es que es político, pues, weón. Por eso no... Por eso dicen esas sandeces, pues, weón. Qué estupidez, weón. Yo la otra vez estuve en una reunión familiar y saqué este tema, y había una persona que es amigo de mi papá, que igual es medio de izquierda, y dijo, sí, para las empresas, pero no para la gente. Y yo, no, si lo tiré como talla, dije yo, ¿cómo va a ser mejor para las empresas si te suben todos los costos? O sea, imagínense lo ridículo que es pensar así. Entonces invirtamos todo en Venezuela, pues, weón, que es un país hiperinflacionario, seguramente nos vamos a hacer ricos, weón. Lo que pasa es que tú no tomaste en cuenta, Rodrigo, que los empresarios son malvados. Claro, somos malvados, pues, bueno. Señorita Claudia, ¿qué nos puede aportar desde su conocimiento y su experiencia? Respecto de la inflación y del dólar, yo creo que depende de cómo baje el dólar, porque según lo que entiendo, el dólar bajó porque Estados Unidos hizo cosas para detener que el dólar siguiera tan inestable. No es porque Chile hizo algo tan tremendamente grande como para que el dólar bajara, ¿cachai? Entonces nosotros tenemos una inercia inflacionaria que no porque baje el dólar va a detener que el precio de los productos suban, porque nuestra inflación depende de muchas otras cosas, de los retiros, depende de muchas otras cosas, ¿cachai? No de la estabilidad que tenga el dólar o lo que haga Estados Unidos con el dólar. Incluso acá se hicieron muchas cosas, pues aumentó la tasa de interés, muchas salieron a vender acciones, qué sé yo, pero nosotros seguimos con la misma inflación, o ha bajado en algo. Lo que usted dice es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque, a ver, primeramente tenemos que entender que los efectos inflacionarios en la economía se reflejan tarde, son tardíos. No es que las políticas que se produzcan en un determinado momento terminan afectando la inflación en ese determinado momento, ¿no? De hecho, los economistas hablan que esto se demora entre 6 a 12 meses, ¿ya? Y sobre todo en Chile, recordemos que nosotros tenemos acá una ley que es la ley de presupuesto, que se hace cada 12 meses, cosa que estos tipos que están en el gobierno estaban celebrando sabiendo que es algo que no hicieron ellos. Ese superávit que se alcanzó fue por una ley que ellos no hicieron, que lo hizo el gobierno anterior, algo bueno que hayan hecho. Y en segundo lugar, también tiene que ver con temas como, por ejemplo, la confianza de los inversores. Si no hay confianza de los inversores, obviamente los tipos agarran sus dólares y se los llevan. Al hacerse más escaso el dólar, sube la inflación. Entonces, es importante entender que estos tipos están celebrando por cosas que no han hecho. Y por aquellas cosas que sí han hecho, piden disculpas. Es increíble. Pasemos
pasemos a otro tema. ¿Qué nos pueden decir de las ciudades de 15 minutos proyecto en España, señor Infierno Cercano? Sí, mira, es que hay varios puntos respecto a eso. Lo que he podido cachar es que hay varias medidas que se estarían tomando para poder cumplir con esta imaginativo, ¿cachai? Porque las ciudades de 15 minutos lo que buscan es primero eliminar el tema de los vehículos, que ya están haciendo legislaciones en Europa para eliminar, por ejemplo, los vehículos de combustible. Claro. ¿Cachai? Y La tratando de la Unión Europea. Claro, tratando de obligar a los ciudadanos a que solamente puedan adquirir vehículos eléctricos. Eléctricos, sí. Entonces, lo que están buscando ellos es que en esta nueva sociedad, donde no tienes nada pero serás feliz, puedas llegar al trabajo o a cualquier lugar caminando 15 minutos. ¿Cachai? Lo que me parece horrible, porque de partida nadie debería decirte cómo vivir, cómo querer vivir, cómo trabajar, dónde, en qué cosa, ¿cachai? Ni a qué distancia, ni nada de ese tipo de weá. Entonces ese es un claro avance del totalitarismo y del control poblacional. Absolutamente, eso lo tienen que decidir las personas. Las personas tienen que tener la libertad de elegir dónde quieren vivir y por último, personas que se quieran vivir más cerca de la pega. Pero recordemos una cosa, dame un segundo, y ojo con esto. La tecnología de los autos eléctricos todavía no ha avanzado lo suficiente para que los costos se abaraten. Totalmente. De hecho, todavía están altísimos y adicionalmente hay que agregar que contaminan muchísimo más en su producción que lo que pueda contaminar un auto convencional. Entonces, estas cuestiones que pone la Unión Europea, tenemos que entender que principalmente son elegidas por un supraestado que se llama Unión Europea, que de hecho está por encima de todos los estados europeos, que tiene sus propios representantes, los eurodiputados, ¿no es cierto?, que para los ciudadanos que forman parte de la misma tienen que pagar impuestos para mantener a sus políticos y además tienen que mantener a estos otros suprapolíticos. O sea, imagínate. Yo también iba a opinar. Infierno. Sí, no, es que a mí me parece, ¿sabéis qué me parece extraño? Porque ellos pueden pretender de que todo quede a 15 minutos. Pero ponte tú la gente que vive en el sur y quiere optar a un puesto mejor, a un sueldo mejor, lo vaya a obligar a que se quede en su tierra natal, porque obviamente esa persona o que muchas personas, ponte tú, se vayan a Santiago, como que es lo que pasa generalmente. Ya no sería una ciudad de 15 minutos Santiago. Entonces vaya a condenar al gallo que se quede en su región, porque no puede, porque va a colapsar esa ciudad de 15 minutos. O sea, lo vaya a condenar a que sea pobre y que gane siempre un sueldo más bajo. Y eso sin mencionar el costo de vida, porque a ver, pongamos las cosas como son. Digamos que las personas efectivamente están de acuerdo y digan, perfecto, yo quiero vivir a 15 minutos de mi trabajo. ¿Cuántas personas van a ir a vivirse ahí? ¿Y cómo va a afectar eso a la demanda versus la oferta? ¿O acaso van a tener espacio suficiente construible para poder hacer miles y millones de casas para que a cada una de las casas le quede 5 minutos la pega? ¿O se van a enfrentar con la realidad de que efectivamente el terreno construible es escaso y por ende afecta los criterios de mercado? Pregunto nomás. Porque a esa gente que tú mencionas, que tienen, bueno, la gente debe estar cansada de que, digamos, de izquierda, de que sur, de cuestiones, ya pongamos la gente de mentalidad progre, pongámosle, no entienden lo que es la oferta y la demanda. A lo mejor alguno estará escuchando ahora y dirá, ¿qué se cree este vos? Si sé lo que es la oferta y la demanda, perfecto, la definición. Pero cuando tú hablas de la praxis, de la prueba empírica, de lo que es la oferta y la demanda y cómo se pone en funcionamiento y dinamiza la economía y todo un ciclo complejo, complejísimo e imposible de controlar, de interacción entre una persona y otra, intercambios voluntarios, me refiero al buen comercio, no cuando un empresario se alía con el político, porque ahí nace la corrupción, no antes. Ahí es cuando estas personas no entienden. Y, por ejemplo, lo que hablamos, para no desvirtuar el tema de las ciudades de 15 minutos, la actividad económica a ellos no les interesa porque se produce por sinergia, se produce por no sé, por antonomasia, como que pertenece a, como que ya existe, como que es inherente. Y no saben de que hay una cantidad de personas que tendrían que, modificar su modo de vida, modificar su modo de producción. Hay personas que, por ejemplo, les van a decir, ¿sabes qué? Tú no podés poner un restaurante acá porque existe un restaurante, no sé, 2 cuadras más allá y tu restaurante provoca que la gente no esté a 15 minutos, por ende tú necesitamos una vulcanización, por poner un ejemplo truculento. Y esa
vulcanización va a tener que regirle a una persona que no tiene experiencia en vulcanización, porque de lo contrario, con toda la bota del Estado, se le saca a la fuerza. Ahora, no te van a decir que no, te vamos a encerrar y no te vamos a dejar salir. No, al contrario, van a proponer que salga, porque lamentablemente este sector progresista, por así decirlo, tiene esta manía de hacer las profecías autocumplidas. Si ellos hacen eso, nosotros tenemos que estar claros que las personas que menos recursos tienen son las que menos se pueden cambiar de casa. Por ende, sobre esa demografía que es mayoritaria en todas las sociedades a lo largo de toda la puta historia, porque así lo demuestran los antecedentes, siempre han sido líderes, que yo no los llamaría líderes, pero siempre han sido caudillos, han sido que encabezan familias, círculos muy cerrados que encabezan los cambios más grandes de la humanidad. Le guste a quien le guste, y suelen ser los que tienen más recursos, porque son los que se pueden dar el tiempo de hacer esos planes. Estas ciudades van a obligar a que las personas estén ahí, porque sí, usted va a estar a 15 minutos, se escucha súper bien, pero ya cuando están afectándote a ti mismo, cuando están afectando tu modo de vida o tu modo de producción, porque a lo mejor usted que estaba en un carrito vendía sopaipilla, no va a poder hacerlo, porque resulta que va a haber una empresa ya que lo va a hacer, y que es a la cual tiene que acceder la gente, porque es a 15 minutos, porque a lo mejor usted va a estar ensuciando la vereda, porque tenemos que hacer ciudades más ecológicas y más amigables, eco-friendly, y tal como decía Rodrigo, pregúntele a uno de los progres, yo te aseguro, sin temor a equivocarme, del 80 al 90% no tienen puta idea cómo se hace un panel solar. Uno. Y, por último, para cerrar, no crean que esto es lejano. Ya el municipio de Oxford, en Inglaterra, tiene establecido filtros de tráfico. Y los filtros de tráfico, para que ustedes sepan, estimados auditores, forman parte de rangos horarios en los cuales se le impide a las personas, estoy hablando de particulares, sacar sus vehículos. Ojo con eso, porque ya forma parte de una ley alcaldicia o ayuntamiento, como le dicen por allá, es lo mismo. Forma parte de una ley alcaldicia en las cuales ellos quieren reducir los niveles de tráfico para evitar viajes innecesarios, y esto lo dice la ley, viajes innecesarios en vehículos. Todos los otros vehículos que son taxis, buses, los que tienen que ver con estas vanos o imperiales que le llaman esto de dos techos y cuestiones, todo lo que tiene que ver con delivery y cosas así, van a poder pasar a través de los filtros. Pero las personas que osen pasar con su vehículo, porque no sé, se le ocurrió ir a sacar una postal a otro estado porque se le ocurrió, es como que nosotros no nos dejaran salir de la región metropolitana y se te ocurrió ir, no sé, a Rancagua, ¿por qué se te ocurrió? No vas a poder, porque ya no eres libre de hacerlo. Y desde ahí, ojo que hay una gran diferencia entre que a las personas que viven en estas ciudades ideales de 15 minutos se les diga, usted tal vez deba o no deba hacer esto, a que usted debe tal vez no hacer esto. Ojo con ese juego de palabras, porque es muy complicado. Oye, Oso, cuando diste el ejemplo del restaurante, me imaginé al compadre yendo a pedir la patente y le dice, no, pero usted tiene el carnet del partido. No, claro. Eso está lo por descontado, po, claro, sí. y lo otro, tú no estás considerando lo mejor, Oso libertario, y ahí puede que te estés equivocando, que hay que contemplar que serás pobre, pero más feliz. Pues esa es una weá que tienen, weón, pero el viene de la... Como dijo Joaquín Lavín en su momento, weón. ¿Y de dónde viene, weón? Es que eso viene de las élites, weón. Si eso es lo más chistoso. Eso es lo que les decía de profecía autocumplida. Porque estos weones progres apoyan a la élite. De hecho, son de élite. Yo lo digo por experiencia propia, para no amarrar a nadie. Yo he ido a estas tiendas orgánicas, veganas, eco-friendly, pet-friendly y todas las weas friendly, que le falta ponerle después friendly social, esa es la única weá que le falta poner para que sean puritanos. Los weones venden weas carísimas, weón, venden pedazos de pasteles, weón, que son, se supone, weón, veganos, que no tienen pastel, weón, pero son un pastel, que no tienen nada así que te afecte, nada que produzca sombra. Weón,
los pedazos de pasteles, weón, cobran 5, 6, 10 lucas, weón. 10 lucas. Con esa weón una persona, weón, hace maravillas en la casa, weón, hasta para una semana comprando arroz y salchicha, weón. Los que tengan menos y los que sepan, weón, saben que es verdad y se compran 1 kilo de cebolla y están a punta de sopa de cebolla toda la puta semana. Eso es lo que estos weones ignoran, porque están en una burbuja. Y sorry que me enoje porque es verdad. Es verdad, porque los weones progres son lo único, los weones con plata, y aquí termino, Jorge, son los únicos que se pueden dar el lujo de estar haciendo esta idea weona de género, de que no pisen la tierra porque se va a romper, y weá, en vez de dedicarse, weón, a hacer algo productivo por los demás, weón, por los que menos tienen, porque ellos son los que más sufren, weón. Pero ojo, oso, que cuando compráis ese pedazo de pastel a 10 lucas, no estáis comprando un pastel a 10 lucas, estás comprando moral. Claro, es como ir a comprarse un café al Starbucks, weón. No hay que ahí te rebajan 500 pesos, weón, por si hay un vaso, weón. Sin embargo, no se dan cuenta, weón, que los empaques los cuales les traen el café, weón, no son para nada biodegradables, pues, weón. Esa es la weón que me da rabia. Porque, bueno, hay tanta hipocresía, tanto cinismo, bueno, y después te crucifican por decir, por ejemplo, ¿sabéis que en realidad yo tengo que pescar mi auto y tengo que salir a contaminar? ¿Por qué? Porque tengo que moverme a mi trabajo. Porque resulta que atrás de uno, bueno, hay una familia. Entonces uno hace un montón de actividades, porque toda actividad humana a lo largo de toda la maldita historia, ¿hasta cuándo no van a entender? Bueno, toda actividad humana provoca huella en el ambiente, pero el ser humano, bueno, no es el que está destruyendo el planeta, porque se centran en los problemas. Sí, hay problemas, sí, claro que sí, pero también hay avance, weón. Hay avances. Nadie habla, por ejemplo, de los tremendos bosques, weón, que se están sembrando, weón, en el sur de China, por ejemplo, que crean una barrera, weón, para ciertos desiertos que hay también. La gente que, weón, cultiva en medio del desierto con estos cultivos circulares, weón, en Israel. Estos weones que son ecologistas, te aseguro que ni siquiera se han dedicado, weón, han dado 5 minutos a ver en Google Maps, weón, cómo tienen granja, weón, verde al medio del desierto. Sistemas de riego altamente eficientes. Esa weón no la produjo el ser humano, vinieron los ovnis. Eso es lo que me da rabia, weón, el cinismo, la hipocresía, weón. Y para que les duela tanto lo que ellos hacen, que es su veganismo y toda esa cuestión, que ojo, yo no estoy en contra porque el mercado es para todos, pero es producto del capitalismo, no es producto del socialismo ni sus weas progres. Sí, pues no, y que crean lo que quieran. Yo no tengo problema. Sí, como tú lo dices, que lo hagan perfecto, pero es que te lo tienen que meter por el carnate a ti. Eso es lo que me da rabia, weón. O sea, claro, que si yo no creo en eso, yo soy, claro, si yo no creo en eso, weón, a la hoguera, weón. No puede ser así, weón. Cada persona tiene que creer lo que mejor le estime conveniente, weón. Claro que sí, weón. Ahora somos herejes, weón, por pensar distinto. Porque resulta que salís para afuera, weón, no podéis decirle, weón, no, oye, negro, no, de color, como si fuera el weón tuviera tiña, como si fuera un weón especial, así como una weón infecciosa. No, weón. Claro. ¿Y cómo se le ocurre, weón, esa weón? Yo también soy de color, pues, weón. Yo también soy de color y no soy negro, yo soy rosadito, weón. Entonces, es que a eso es lo que voy, ¿cachai? Empiezan a satanizar idioteces, weón, que solamente tiene tiempo alguien, weón, que no ha estado, weón, a las 5 de la mañana, weón, esperando para que le den una hora para atenderse en un consultorio, por ejemplo. Tan simple como eso, weón. ¿Te imaginas hicieran algo como hacen con los colegios, que tú tienes que postular y que la tómbola y te tratan de dejar en un sector que cercano supuestamente a tu hogar, que para los trabajos te dijeran ya postulen y van a quedar solamente los que viven cerca de la zona? Y todo te damos una casa. Te damos una casa con la tómbola. No tenés que comprarla, no te preocupes, las casas ahora van a ser gratis. Claro, y el weón que se la da, el weón que se la ofrece, dice, no, si yo se lo voy a quitar a los empresarios. Oye, empresario, le toca el codo. Oye, empresario, súbele los precios a estos weones, pues si así no lo pagáis. Perfecto, y lo sube, pues, weón. ¿O acaso usted, estimado auditor, cree, weón, que el empresario va a perder si tiene que seguir produciendo? Y no es una cosa de maleficencia. Sí son malvados los que están coludidos con los políticos, eso sí, pero cuando uno se saca chuchi media por llevar un negocio, weón, a flote, para poder sacar algo de dividendo, puta que duele, weón, que te crucifiquen porque estáis produciendo algo, weón, porque estáis produciendo bien para las personas, para quien sea, estáis produciendo productos, estáis produciendo lo que sea para alguien que lo quiere y que te paga por eso. Valor. Claro, y esa es la economía, weón, ¿cachai? Sí, esa es la economía moderna, de crear valor para la utilidad de las personas. Sí, y te tapan impuestos más encima, weón. Cuando tú destruyes ese valor, también destruye a las mismas personas, porque después creas escasez. Oye, Rodrigo, disculpa, Rodrigo, pero aprovechando tu presencia, weón, respecto de los impuestos y cómo revientan a la gente con los impuestos, weón. Por ejemplo, los impuestos a los profesionales, a las asociaciones profesionales, tú ahí, yo sé que tenía algo que decir respecto a eso, como para que lo entiendan las personas tal vez, porque recordemos, este sistema tan malévolo le permitió a muchas generaciones recientes ser los primeros profesionales en toda la historia familiar. Exactamente, pero a ver, yo aquí voy a tener que lamentablemente hablar de mí, ¿ya? Y no solo de mí, sino de mi profesión. Como ustedes sabrán, yo de profesión
soy contador, soy asesor financiero, soy asesor tributario y por lo cual presto servicios a empresas principalmente, ¿no es cierto? La verdad es que a partir del 1 de enero, ya hicimos un programa anteriormente, se dio en vigencia la ley 21.420, que es la ley de impuestos a los profesionales o impuestos a los servicios profesionales que tributen en primera categoría, ¿ya? Algo que para la mayoría de las personas puede decir, pero ¿qué me importa a mí? Bueno, sí importa. ¿Por qué? Porque esto, la verdad es que ha provocado, y no sé si se han dado cuenta, pero el kilo de pan, por ejemplo, ahora ya está casi a 3 lucas. O sea, esto de un día para otro ha subido mucho. Bueno, sea como fuere, en lo personal, para mí y para el negocio que tenemos, ha sido bastante complicado el tema. Y salió también una norma en la cual, bueno, una iniciativa en realidad, en la cual tú podías postular a hacer una sociedad de profesionales, y créanme que yo estipulo que el 50% quizás de las personas que postularon para hacer sociedades profesionales van a estar rechazados. ¿Por qué? Porque la norma dice que para hacer sociedades profesionales y quedar exento de IVA, tú tienes que prestar servicios a personas, no a empresas. Si prestas servicios a empresas, eso se considera actividad comercial, y las actividades comerciales están sí o sí grabadas. Entonces hay que tener ojo ahí. Claro, perdemos competitividad al corto plazo, pero puede ser que al mediano o largo plazo volvamos a tener esa competitividad, sobre todo por los rechazos que van a haber. Lo primero que tenemos que enfocarnos es lo siguiente: ¿cuál es el espíritu de la ley? Que es uno de los tantos criterios que tienen las leyes para su interpretación. Recordemos que las leyes tienen espíritu y también tienen historia, ¿no es cierto? Recordemos cuál es el espíritu de la ley: es pagar más o menos impuestos. Si yo le pregunto aquí a la señorita Claudia, ¿qué cree usted? ¿Las leyes que están haciendo estos políticos son para pagar más o menos impuestos? Más, pues impuestos, más, reventando impuestos. Exactamente, son para pagar más impuestos. Entonces, cuando ellos te vienen, por ejemplo, con una, ¿cómo te podría decir? Con algún tipo de incentivo tributario, a lo mejor puede haber alguna letra chica. Y ojo, y lo digo como suposición. No, ya hay, no hay nada gratis aquí. Alguien le está reventando. Claramente, bueno, la verdad es que somos bastante profesionales que prestamos servicio, que nos hemos visto afectados con este tipo de normativa, y esto puede derivar en un desincentivo a crear empresas de servicio. ¿Por qué? Porque las empresas de servicio, a diferencia de las empresas de producto, se caracterizan solamente por vender, y venden su servicio, no tienen compras. Entonces no tienen cómo contrastar el IVA, no tienen cómo netearlo. De hecho, es muy difícil, ¿cachai? Que tú tengas muchas compras y por lo general vaya a tener puras ventas en el mes. Y eso es tremendo. O sea, imagínate, también hay letras chicas en otras especies. Tenemos un cliente, por ejemplo, que es veterinario. Claro, la norma dice que los servicios médicos están exentos, pero ojo, servicios médicos de personas, no a animales. Por ende, los veterinarios quedaron fuera, quedaron afectos. Los servicios que presta un veterinario son afectos sí o sí, ¿te fijas? Entonces, son cosas que de partida no están, no se hallan del todo claras, y eso puede traer confusión. Y en este ejemplo que acabo de dar, que es el caso de los veterinarios, estamos mal, porque un veterinario puede decir, pero yo soy médico. Sí, pero usted no atiende a personas, usted atiende a animales. ¿Me captan? Y ahí después tenía esos mismos buenos que le roban los impuestos así, haciendo la ley cholito. Bueno, yo la verdad creo que esta cuestión se va a poner más complicada, porque es un costo adicional que se está poniendo en lo que respecta a lo comercial, y que sí o sí, de manera indirecta, pero sí o sí va a terminar afectando a las personas de a pie, porque a lo mejor la persona de a pie va a comprar un kilo de pan y no tiene que contratar un contador, pero la panadería a la cual está comprando sí tiene un contador, y ese contador le tiene que traspasar sí o sí el impuesto. Entonces, fíjense lo complicado que está esto.
Bueno, no sé si la explicación que acabo de dar quedó clarita. Sí, cuando te roban, weón, pero hay mucha gente, weón, que no va a entender, weón. De hecho, el ser humano es tan weón, somos tan weón que es mucho más fácil engañar a alguien que convencerlo de que fue engañado. Claro. Bueno, y hablando de robos, hablemos de seguridad. Roban e incendian un camión blindado a Pasos de la Moneda y secuestran al conductor. ¿Qué nos puede contar de esto, señor Infierno Cercano? Pero es que no hay respeto, pues, weón. Si es cosa de ver lo que hace, por ejemplo, Argentina. Yo sé que no tiene que ver con el tema de seguridad como ciudadana, pero sí tiene que ver con el tema de seguridad de nosotros como país. Tenemos a este weón, presidente de Argentina, weón, en la Antártica, diciendo que la Antártica es de ellos, ¿cachai? Y eso lo pueden hacer, o se dan el gusto de hacerlo, porque como en Chile no tenemos una imagen del ejecutivo fuerte, dicen, bueno, vamos a hacer lo que queramos, total, va a estar el feo culeado, ese el guatón que se le cae el cierre, weón, de presidente, ¿y qué van a hacer? ¿Cachai? Entonces, y eso no es solamente en lo internacional, te lo digo como ejemplo, porque y se aplica en todo. Entonces, que alguien me diga, no, pero es que al lado de la moneda, pues si da lo mismo, si en la moneda hay una tropa de hueones, no, inofensivo, desde el punto de vista del control de la seguridad, pues. Porque desde el punto de vista, weón, del bienestar del país, weón, no son tan inofensivos. Ahí son bastante peligrosos. Pero yo creo que responde a eso. Responde a esta sensación de impunidad. Responde a comentarios del presidente. Responde a echarle la culpa a los conejos. Responde a decir que los weones que le dispararon a bomberos, weón, y le robaron, no van a poder mirar a los ojos. Y eso es lo más terrible que dijo. Responde a eso. Señorita Claudia, ¿qué opina? Respecto del camión ese que quemaron y que el chofer desapareció, o sea, de verdad, por lo menos hasta cuando dieron las noticias todavía no encontraban al chofer. Y hablaba también que podía haber sido cómplice del robo, porque no cachan, no lo encuentran. Y es como que, desapareció, van a ver las cámaras, a ver qué pasó, se robaron la plata, 2 gallos estaban en otro lado. O sea, es como, ahora es llegar y abrazarse, po. O ya sea por delincuente o ya sea porque se coluden y se ponen de acuerdo para robar algo. Da lo mismo. O sea, la sacáis barata. Ya nada es seguro, ya nada es lógico en este país, es todo un caos. No existe nada. Así de triste está Chile. O sea, esta ideología, weón, llevan a eso, ¿eh? De hecho, lo que tiene que ver con, bueno, lo que hablamos también, que invito a los auditores a ver el Cultura Libertad del lunes. Y hablamos también, o se tocó el tema de qué es lo que es más fácil, pues. Para las personas lo más fácil es no hacer lo correcto, y todos sabemos que es así, porque hacer lo correcto conlleva una carga, pues, porque tienes que seguir un proceso, cierto protocolo, y eso es lo más difícil. Y lamentablemente la humanidad siempre ha seguido el método de la entropía, en el cual te vas circulando todo lo que tiene que ver con las experiencias y todo lo demás, van circulando desde el orden al desorden, al caos. Y luego el caos, a su vez, va circulando al orden. Lo que pasa es que uno es más fácil. Circular hacia el caos es más fácil que del caos al orden. Por eso es tan complejo, y es una de las cosas más complejas para los que tienen que simular escenas de caos en películas, por ejemplo. Jorge, que audiovisual tal vez me entenderá, o más artista, pero cuando tú quieres simular algo, sobre todo un caos, conlleva un orden tan estricto que es sumamente difícil hacerlo. Y ese es el mejor ejemplo que tenemos para demostrar de que efectivamente lo más fácil es el desorden, es no cumplir con la norma, con la regla. ¿Para qué te vaya a levantar ahora si está lloviendo? No hay, weón. Cero responsabilidad. Ay, weón, ¿para qué vaya a doblar allá? Mejor doblo aquí, weón. No virar a la izquierda. Lo más fácil, pues, weón. No, pero ¿para qué voy a hacer esto si... weón, si sáltate la weá por el lado nomás, por la berma. Resulta que en el primer caso, en lo que tiene que ver con no ir a la escuela, al trabajo, cualquier cuestión, la responsabilidad se destruye. El weón que quería doblar en el lado incorrecto a la izquierda atropelló a alguien que justo iba ahí porque por algo se puso esa señal ahí. El weón que iba por la berma
pasó cagando con una persona que se iba bajando por el lado derecho porque no puedes adelantar por el lado derecho. Y ha pasado. Ese es solo ejemplo y bien frívolo, pero son ejemplos que ocurren y que te demuestran que el desorden, lo más fácil, te lleva al desorden. Pero lo más difícil, que es lo que debemos hacer, porque la vida, señor auditor, no es fácil. No es fácil. Tenemos momentos de felicidad y de cosas fáciles, pero la vida no es fácil. La vida es de esfuerzo. Sí, mira, yo la verdad lo que veo son dos cosas. Primeramente, la crisis moral, que siempre, bueno, no es la primera vez que hablo del tema. Yo creo que tenemos una crisis moral que es tremenda. No hay responsabilidad individual, no hay educación cívica, no te enseñan a ser una persona civil, porque la palabra civilización viene de ahí, viene de civil, ¿no es cierto? Si perdemos la civilidad nos volvemos personas incivilizadas, tal cual. Y además hay un desintensivo a portarte bien, si te están dando tantos premios por portarte mal, y peor aún, si es que por portarte bien socialmente estoy hablando, te tratan como tonto, por ejemplo, cosas tan básicas como pagar el pasaje del metro, güey. Las personas que pagan el pasaje del metro hoy en día quedan como los imbéciles, y las personas que se saltan el torniquete son los grandes héroes. Entonces cuando estamos ceñidos en ese tipo de cosas, obviamente que la moral se diluye y empezamos a entrar en el caos. Así es, pero sabéis que cuando nosotros hacemos estas introducciones, Juan, a pensamientos que son sumamente más complejos per se, me lleva a pensar de que a veces como que no sé si se pierde el tiempo, ¿no? De explicarle a una persona que no sé, civilización viene de civitas, Juan, que significaba ciudad, y que llevaba, bueno, a la civilización a que tú vivías en sociedad, porque hoy en día creen que es gritar que son conscientes, que son feministas, que son animalistas, que todos los istas progre, y que con eso están bien, pero se dedican a destruir el kiosco de la persona que está trabajando, a quemar la micro en donde se desplaza la persona que va a trabajar, y eso para ellos no es problema, porque para ellos el ser una persona que tiene simpatía por los otros, y no me refiero al grado humorístico de la palabra, sino que a vivir con alguien, a convivir con alguien en sociedad, ellos consideran que es así, es jodiéndole la vida a quienes se desplazan normalmente y que no han producido ninguno de los males por los cuales reclama el ser vivo que está ahí, porque no lo voy a decir ser humano, el ser vivo que produce estos problemas. Entonces conlleva una carga, como tú bien decías, moral, pero no solo moral. Acá nosotros tenemos un problema también ético, muy fuerte, por la subversión de los valores morales. Pero ¿qué puedes esperar que pase si tenemos gente que nos gobierna, que antes llamó a quemarlo todo, que siempre justificaba la violencia? Ponte tú la Constanza Martínez, que ahora es la delegada de Santiago. O sea, esa mina dijo que había que quemar la iglesia y la Constitución, y ahora está tratando de ordenar Santiago y hablar de que sacaron a los niños del bandejón y que los llevaron no sé qué. O sea, ¿qué credibilidad tiene esa gente para generar orden o generar seguridad? ¿Tú crees que existe algún respeto por ellos? Yo te juro que yo los veo salir en la tele y se paran así todos serios, y para mí son un chiste, porque ¿con qué cara hablan de eso? ¿Con qué cara dicen que van a combatir la delincuencia? El mismo Vlado, que cuestionó el tema de la infraestructura crítica, que aplaudió cuando no se aprobó, y ahora está preocupado de que se validara ese proyecto, cuando se dan volteretas a cada rato. O sea, para mí son un chiste. O sea, es realmente un mal chiste para la gente que piensa y la gente que no les cree nada. O sea, los demás, no sé, pensaran que es normal darse vuelta de carnero así y decir una cosa y después al otro día pensar otra cosa distinta. El mismo Boric dice una cosa y ya en la tarde dice otra cosa. O sea, ya es algo psiquiátrico. Te juro que para mí es algo ya de loco. Digo, ¿cómo le pueden seguir creyendo a este tipo? De verdad que yo dudo, cuestiono cómo piensa la gente que aún le cree a este tipo, o a que le creen a este gobierno realmente. Porque están envueltos en una espiral que ellos no pueden salir, y forma parte de lo mismo que han aseverado, lo mismo que se supone desmienten, pero están presos de eso. ¿Por qué tú crees que salió, por ejemplo, lo de los indultos? Porque lo prometió. Recordemos que a Jackson salió en las noticias, a Jackson lo encerraron también en
parte donde fue los familiares de los delincuentes que detuvieron, no, que los liberaran, que era una promesa. Hay videos de eso. Antes de que saliera, parece que en la campaña este imbécil. Y hasta que salió presidente. Y ahí lo tienen, porque forman parte de eso, weón. Si tú tienes personas que fueron leales, por ejemplo, a Hitler o al mismo Stalin, que fue más genocida que Hitler, entre paréntesis, hasta el último minuto, porque no podían salir de ahí, porque no pueden salir de esa zona, porque se deben a eso, porque por eso están ahí. Yo creo que eso, por eso están ahí, porque recordemos que la primera concubina del Estado ahora anda en España, anda dando buenas conferencias, anda feliz de la vida, después de que quería destruir la institución de la primera dama y que era muy feminista y empoderada. Sin embargo, Juan se anda valiendo de ese cargo y de los privilegios que le otorga ese cargo, porque te aseguro que ese pasaje no lo pagó ella, para poder ir a dar un discurso de mierda en el cual dice que los derechos humanos y que las comunidades mapuches y un sinfín de weas y que ha habido buen problema y que el Estado ha sido pero totalmente indolente, cuando hay estudios pero hasta más no poder de los títulos de merced y otras cuestiones más que se le ha dado a los pueblos, porque resulta que los pueblos no tienen que debatirse con los futuros, los pueblos se debaten con su presente, y si un pueblo no se defiende, lamentablemente no puede venir a patalear después. ¿Y cachai el lenguaje que usó la Irina? ¿O el discurso? O sea, tiene el arte de hablar y no decir nada. Y ocupar esa retórica de que casi el corpóreo, y ella sí ellos, sí ellas, sí ocupan palabras, pero finalmente dices, ¿qué mierda dijo? O sea, sí. Tú no entendís qué mierda acaba de decir esa frase súper larga. Y dices, qué chucha, man. Eso, querida Claudia, se llama sofisma. Juan Ribano, de todos los pensantes y los ilustrados que nos escuchan, que dirán que somos ignorantes, te aseguro que no han tocado un puto libro de Juan Ribano, ni siquiera deben de saber quién es. Lean Contra Sofistas y ahí se van a dar cuenta de lo que hacen esto. Es de manual. Sí, de partida tenemos que recordar que este grupúsculo, porque en realidad son grupúsculos de personas que quieren darle lecciones morales al mundo cuando les falta moral. Tienen una falsa moral, en realidad una moralina, inventan palabras, recordemos palabras como sororo, ahora se habla de la cuerpa, por ahí salió una persona en España también, hablando, de hecho esta tipa que invitó a Irina Caramanos, no me acuerdo el nombre, la que era pareja de Pablo Iglesias, que es ministra de Igualdad, hablaba de palabras muy extrañas como la matria. Ya no quieren hablar ni siquiera de la patria, sabiendo que, ojo, la palabra patria es femenino. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero sí, o sea, al fin y al cabo son discursos para ellos mismos nomás. Es que tenéis que recordar en el contexto que estaba, si estaba invitada por el movimiento feminista, allá. Y viene el 8M. Ojo con eso. Vienen, vamos a ver cómo también, antes que se nos termine el tiempo, que ya estamos, yo creo, excedidos, cómo se vienen las protestas de los señores estudiantiles, a ver qué hace el gobierno con eso. Van a crear mesas de diálogo cuando empiecen a quemar nuevamente, por ejemplo, el Instituto Nacional, que lo hicieron mierda, no hay otra manera de explicarlo. Personas que querían estudiar no pudieron hacerlo, lo hicieron recagar en todo el amplio espectro de la palabra. ¿Y qué va a hacer el gobierno ahora? Están perdidos en esa maldita vorágine de discursos que también, como decía la Claudia, uno puede decir, por ejemplo, es súper fácil, de hecho, lean ese libro, por favor, Contra Sofistas de Juan Ribano. Tú puedes decir, yo puedo inventar una frase, como sea, usando adjetivaciones, y las adjetivaciones en sí me van a llevar al uso de sustantivos de acuerdo a una materia entrópica que tiene que ver con toda la razón social que vivimos hoy en día respecto del orden. ¿Qué dije en esa frase? No dije absolutamente nada, weón, pero suena sumamente académico. Estos gallos utilizan lo mismo. ¿Por qué? Porque puedes inventar cuestiones y puedes el terreno de lo que es la dialéctica, que los zurdos lo saben usar muy bien porque está dentro de su manifiesto comunista, que es la weá que se embutan en el culo para empezar a meterse en ese movimiento porque no se la sacan más de ahí. El materialismo dialéctico, por ejemplo, que se habla ahí, tiene que ver mucho con lo que decía, por ejemplo, también Gramsci, que lo toma y dice, bueno, cuando dice apropiense de la cultura, bueno, todo lo demás viene, bueno, por añadidura, y puta que tenía razón,
porque nosotros nos dejamos, y todos nos dejamos pasar a llevar por eso, por poner, weón, por infectar, weón, de una ideología, weón, pero sumamente asesina, weón. Asesina, y no voy a cansar de decirlo, que el primer y mayor asesino del mundo es un buen comunista, Mao Zedong. Después viene Stalin, después viene el pelmazo de Hitler, que no le llega ni a los talones, weón. Así es. Bueno, y hablando de llegar a los talones, hemos llegado al talón de este programa, al cierre del programa, y me gustaría darle aquí sus minutos finales a la señorita Claudia y agradeciendo su participación. Comentar solo lo mismo que decía Carlos, que es impresionante cómo cambian el lenguaje, cómo utilizan ciertas posiciones de mentir o decir o salir así impunemente a hablar, decir algo. Se escucha, por ejemplo, Jackson, que ahora dijo, uy, sí, sabes que ahora nos dimos cuenta que los retiros iban a causar impacto en la economía, por lo tanto ahora no podemos estar de acuerdo porque ya sabemos ahora, justo recién ahora, que la economía se vio afectada y no le sale ni por curajo, pues, ¿cachai? Eso es lo que me impresiona. Y eso es lo que uno tiene que defender y sacarles en cara y decirlo siempre. O sea, no quedarse callado. Porque la derecha de ahora, la derecha tibia, o sea, como que nada pasó, ya listo, lo miran nomás, ya bueno, ellos son así, entonces nosotros no lo podemos atacar, entonces por el beneficio de Chile, y tienen esa postura. Yo creo que hay que luchar contra eso y sacarles en cara cómo son, lo hipócritas, lo descarados y lo mentirosos que son, siempre. Con eso me quedo ahora último en esta conversación. Perfecto. Muchas gracias por sus palabras. Efectivamente, aquí lo que tenemos es un montón de retórica bonita y otras cosas con guitarra, como dicen por ahí. Pero bueno, le vamos a dar la palabra a alguien que no está tan de acuerdo con mis palabras personales, el señor Carlos Sepúlveda. Señor Oso Libertario, por favor, expláyese. Bueno, más que nada dar las gracias a todos los que han llegado acá. Ustedes saben que nos ponemos a dar largas peroratas a veces respecto de conversaciones, o lo voy a dar con los sofismas. No, lo que tiene que ver con su atención, con acompañarnos hasta ahora. Se agradece también que visiten los canales, se suscriban, compartan en sus redes todas las ideas para poder tener un punto de vista distinto. Siempre es bueno. Y nosotros todavía esperamos puntos de vista distintos también. Déjenos en los comentarios, en YouTube, en Instagram, donde se comparten estos videos, porque nosotros no venimos a cambiar mentes, no venimos a exponer una verdad absoluta, al contrario. De hecho, hablo a título personal, eso sí, soy la persona más convencida de que día a día se va aprendiendo. Esto es un continuo, todo lo que tiene que ver con la cultura no es algo ortodoxo, como se dice, no es algo para creer y quedarse ahí pétreo sin moverse. No, al contrario, yo día a día voy aprendiendo de todo, y así uno va modificando el pensamiento. Porque el pensamiento real, el pensamiento cuerdo, el pensamiento cultural, el que debiera tener toda persona, cual sea, no importa el estrato socioeconómico que sea, cualquiera, debiera ser cambiante, debiera ser como el agua, debiera ser una cosa que se adapte al lugar donde está, porque tenemos que tener esa amplitud de visión, porque las mayores catástrofes, los mayores problemas que ha tenido la humanidad se han provocado por visiones sesgadas, por visiones pétreas, por visiones creyentes, dogmáticas, que no se condicen con el real progreso de la humanidad. Fíjense, las mentes más abiertas han provocado los mayores progresos para la humanidad. Muchas gracias por estar ahí y muy buenas noches. Y hablando de mentalidades dogmáticas y a veces abiertas, el señor Infierno Cercano. Chay, me decía a mí eso, weón. Como lo yo. Mira, en mi cierre quiero acordarme, yo creo que todos acá han visto esos memes donde salen dos minas gritándole al gato blanco sentado en la mesa. Y es genial eso. Hoy día vi uno que me pareció muy gracioso, que salía la mina gritando: estoy destruyendo el patriarcado, me cambié el apellido de mi padre por el de mi madre. Y sale el gato blanco y le dice: felicidades por reivindicar el apellido de tu abuelo. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, fue un gran programa y nada que decirle, viva la libertad y nos vemos la próxima. Hasta luego.